VM Radio presenta. Buenos días a todos, bienvenidos de nueva cuenta a los trabajos de este quinto modelo de Naciones Unidas de la Universidad del Valle de México. Hoy tenemos la presencia de una persona muy importante en la Embajada de México en Estados Unidos, el señor Roberto Quirós, que es agregado cultural de la Embajada y que nos viene a regalar su tiempo para contribuir a la reflexión en este modelo y que nos parece de mucha relevancia dada la situación actual que enfrenta el mundo. Y nos parece de más relevancia que sea desde la cultura que se aborden los temas, porque finalmente la cultura es lo más relevante para solucionarlos y para repensarlos. Bienvenido sea usted, señor Roberto Quirós, a nuestra casa. Presento a las autoridades, también al doctor Manuel Villegas, coordinador de Relaciones Internacionales de Campus San Rafael, y al asistente del Ibis Pérez. Bienvenidos sean ustedes. Me permito hacer uso de voz para presentar una breve semblanza del señor Roberto Quirós. Es como voy a hacer la traducción simultánea. Es el oficial de cultura de la Embajada de Estados Unidos en México, fue también director de la Oficina de Planeación de la Diplomacia Pública, en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y trabajo en Washington, D.C. También estuvo trabajando en el Colegio Nacional de Guerra en Fort Nair, en Washington. Sirvió como consejero de Relaciones Internacionales en la Embajada de Accra, en Ghana. También sirvió como parte de la consejería de la Escuela Community Board y también como parte de la embajada en Yaoundé, en la República de Camerún. También ha servido como representante de la escuela americana en Yaoundé. Ha tenido muchas representaciones justo en política exterior, en Salam, Tanzania, también como en la embajada en Timor, y diplomático y en asuntos consulares en Panamá, y también como parte del asistente de la Oficina para Asia-Pacífico en Washington. Es vicecónsul, o fue vicecónsul en la embajada en Seúl, en la República de Corea. Tiene gran experiencia en asuntos consulares, diplomáticos y culturales. Sea usted bienvenido, señor Quirós. Muchas gracias. A ofrecernos su experiencia a los mexicanos, a los jóvenes mexicanos en formación. Por favor. Gracias, muy agradecido. Muy agradecido. Buenos días, jóvenes mexicanos y mexicanas aquí presentes y los que nos estén escuchando en línea. Para mí es un gran honor estar aquí.
Primero porque México es la tierra de mis abuelos paternos de Veracruz y de Puebla. Y ellos emigraron separadamente en los años 30. Mi abuela con la familia de Alberto y Talía Páez, se llamaban la pareja, y dijeron, mi abuelita perdió su familia en la guerra aquí en México, en la revolución, era huérfana. Entonces dijeron, no, ¿quieres venirte a Brooklyn con nosotros? Y él dijo, pues claro que sí. Y se fue y crió una niña llamada Joan Baez, que llegó a ser cantante de música folk en Estados Unidos. Y el acento mío, mi madre es puertorriqueña, mis padres al divorciarse, mi mamá me llevó a Puerto Rico, crecí ahí con mi hermana y ella, y a los 15 me mudé a Los Ángeles con mi padre, a esa gran ciudad tan mexicana culturalmente. ¿Saben el nombre de Los Ángeles original? La ciudad de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles de Portugal. Y la llamaron Los Ángeles. Entonces, ¿por qué menciono estas cosas? Porque la cultura nuestra, tan unida, Estados Unidos y México, profundos lazos entre nosotros. A tal nivel que cuando visitan a los Estados Unidos del suroeste, ya saben, las ciudades son San Ángelo, San Antonio, Los Ángeles, San Francisco, San Diego, y el espíritu mexicano vive latentemente siempre en el alma de los Estados Unidos. Y aún, sin embargo, como dice el señor embajador Ken Salazar, tenemos que conocernos mucho más. Y también, ahora que ustedes son parte de este programa tan importante, Modern United Nations, platicar de cuál es la visión de ustedes como ciudadanos mexicanos, a dónde quieren llevar a México en el futuro. Porque cuando los observo a ustedes, me recuerdo de aquel ejercicio que dicen, si pudieras decirle algo a tu ser más joven, ¿qué le dirías? Y digo, bueno, ustedes son el ser más joven ahora, y ¿qué dirían ustedes, no nuestra generación? Comenzamos a hablar acerca de este programa que espero que le haya sido muy favorable, porque lo fue favorable para mí en el 1994, cuando estuve en el programa Modelo de Naciones Unidas. La Universidad de California State University Northridge, en el sur de California, la cual yo atendí, nosotros fuimos a Nueva York y representamos a Marruecos, y había 2,000 estudiantes de todo el mundo, y abordamos temas muy serios. Pero les reto a pensar que el mundo del 2022 es muy diferente al del 1994. Tienen unos grandes retos y grandes oportunidades. Primero, hablemos de los bienes públicos globales y los bienes comunes globales. ¿Y por qué eso es tan importante? Ustedes abordaron ese tema. Primero, los bienes públicos globales, como dice el reporte de la ONU, la salud mundial. Atravesamos una pandemia. Algunos tienen máscara porque todavía, ¿verdad? Hay que protegerse, vacunarse, hay que cuidarse. La información, ¡ay, qué mundo tan diferente, jóvenes! De información de ustedes a nuestro en el 1994. Aquí lo encuentran todo. Discernir lo que es información real o no es importante. Pero como ciudadano, informarse, jóvenes. Informarse de qué son los datos correctos o cuáles no son. Y entender y aceptar la diferencia de opinión. Algo que seguramente el doctor Villegas les enseña a su equipo académico y espera que los jóvenes aprendan a discernir para ser un buen líder. La economía mundial, ¿cómo se transforma? La ONU en sus escritos han dicho varias cosas de cómo debe verse la economía mundial del futuro. Y los Estados Unidos como nación tenemos nuestra política exterior y nuestra política de economía también. Concordamos con la ONU en muchos puntos. En otros imagino que aborden temas de diálogo, pero
indiscutiblemente la economía mundial es muy diferente porque ahora es la economía digital. Ahora México depende de Estados Unidos y de Canadá y de países europeos y de Sudamérica. Y la época de la soberanía independiente de naciones sin ninguna influencia externa ya no existe. El planeta sano. En el 1980 dicen los estudios que el Polo Norte estaba en muy buena condición y hoy en día casi está derritiéndose mucho. Y la Antártida también, por las emisiones de dióxido de carbono. Entonces tenemos que acoplarnos a hacer algunos cambios en nuestra manera de vivir, lo que llamamos en inglés our way of life. Por eso se platica más acerca de los coches eléctricos hoy en día. Hablamos de la ciencia también, y la ciencia con la pandemia vimos que la ciencia es un proceso que no es infalible inmediatamente. Los hombres y las mujeres estudian en la ciencia, hacen su trabajo diligentemente para averiguar cómo prevenir la próxima pandemia y cómo preparar a la humanidad a enfrentarse a ella. Porque siempre han habido pandemias de niveles más bajos. La de COVID-19 fue grande. La paz mundial, otro bien público global. ¿Por qué la paz es importante? Como padres y madres que observamos a ustedes, sabemos que queremos un mundo pacífico para nuestros hijos e hijas, para que se puedan desarrollar. Un mundo donde cada individuo con su diversidad, con su talento, pueda desarrollarse sin sufrir la agonía de la guerra. Hablamos de patrimonio digital también y la importancia de eso, porque si ustedes crean algo lo quieren proteger también. Y otros temas que voy a preguntarle a ustedes cuáles son sus prioridades. Y sobre los bienes públicos globales, de risa que cometí, error. Miramos al alta mar, como hablamos, la atmósfera, como mencioné, la Antártida, y el espacio ultraterrestre. Yo les digo que ninguno de estos temas eran muy comunes en el 1994 cuando tenía su edad. Ahora, vamos a hablar de cuál es la visión de ustedes cuando hagan preguntas del papel de México y de ustedes como ciudadanos en ellos. Yo voy a terminar mi presentación hablando de la educación. La educación que es la base del progreso de cada uno de ustedes y por qué es importante. Y por qué es importante que se una la educación mexicana a la educación estadounidense y mundial. Primero, ya dije que la relación entre México y Estados Unidos es dinámica y de gran consecuencia. México es el primer país que hace comercio con Estados Unidos. Es el primer país de relaciones con Estados Unidos. Siempre en las noticias se escuchan cosas de migración o otros temas. Pero hablemos de cómo el señor John Kerry vino la semana pasada, representante para el cambio climático, y con el embajador Ken Salazar se reunió con el presidente AMLO y líderes aquí en México, hablar de cómo México y Estados Unidos pueden abordar el tema de remediar el cambio climático. Hablamos de las industrias mexicanas y norteamericanas que a diario intercambian partes para construir automóviles. Hablamos de aviación, hablamos de tantas cosas que acontecen todos los días, pero sin embargo, la educación no hablamos mucho de ella. Y lo importante es que los intercambios académicos entre nuestras naciones tienen que mejorarse. Ahorita tenemos en Estados Unidos solamente aproximadamente 14,000 mexicanos estudiando en nuestras universidades y colegios. Corea del Sur, que tiene la mitad de la población de México, un gran aliado de Estados Unidos también, Corea del Sur,
tiene casi el triple más. Entonces, nuestro trabajo en la embajada está enfocado en cómo vamos a aumentar ese número. Es una gran visión del embajador Ken Salazar, que significa que tenemos que hacer un mejor trabajo invitándolos a ustedes a que vengan a estudiar con nosotros por un semestre, por un año, para su maestría, doctorado, y regresen a México a hacer grandes cosas. Lo otro que necesitamos mejorar es, y estamos a bordo de hacer eso ahora, especialmente en este bicentenario de relaciones diplomáticas, el intercambio entre nuestras grandes instituciones. Y yo le prometo aquí a ustedes, al doctor Villegas, que vamos a ver cómo podemos unir más estos lazos con esta nueva institución y otras. Estamos ahora con un objetivo de, si Dios quiere, poder aumentar el número de estudiantes a mucho más de 14,000. ¿Por qué no 10 veces más? Claro que podemos intentarlo. Y hablar de cómo obtener becas universitarias. Como padre de niños que van a la universidad pronto, sabemos que la educación universitaria a veces puede ser muy cara. Entonces tenemos que encontrar la manera de informar a los jóvenes y las jóvenes cómo obtener becas en los Estados Unidos. Y también aprender a dominar el inglés para poder ser aceptado en una institución estadounidense. Ustedes no me van a creer, yo de chiquito hablaba solamente el inglés. Me recuerdo, mi primer recuerdo a los 3 años, mi cumpleaños, tercer año, en el 74. Y después fui al kindergarten en Puerto Rico y ya para el tercer grado no hablaba inglés. No hablaba inglés. Después empecé a aprender a hablar inglés un poquito. Y cuando me quedé a vivir en Los Ángeles en 1987, a los 16 años, me puse a tomar cursos intensivos en inglés para poder superar y tener éxito en la escuela. Si yo puedo hacerlo, soy diplomático norteamericano hoy, ustedes también pueden, ¿eh? Es muy fácil. Y vamos a hablar también de las contribuciones del sector privado a la educación. Una cosa de la cual nosotros y el embajador Salazar habla mucho es que la gran competitividad de México, como de los Estados Unidos, depende de una juventud que pueda entrar en trabajos que sean necesarios para el desarrollo, de la industria específica que sea necesaria y los nuevos cambios. El sector privado en Estados Unidos muchas veces invierte en la educación de jóvenes norteamericanos y de otras partes del mundo. Algunas universidades otorgan becas también, pero es lo que se llama en inglés Corporate Social Responsibility, responsabilidad social corporativa. Porque la realidad es que los gobiernos mexicanos o gobiernos norteamericanos o canadienses o de cualquier país tienen recursos muy limitados, muy limitados. Por eso hace falta que el sector privado diga, vamos a invertir en la educación mexicana, porque es la herencia que le vamos a dejar a la nación. Y nosotros estamos en conversación con universidades norteamericanas para ver cómo pueden otorgar mejores oportunidades a ustedes. Termino diciendo ahora sí por fin que estoy muy orgulloso de ustedes. Me da una gran alegría, una gran esperanza en el futuro. Agradecimiento, doctor Villegas, a todos ustedes que me invitaron aquí, porque mediante sus ojos veo un futuro optimista. Ustedes son los herederos de la gran nación mexicana. Y por mi parte decir, estar aquí en México, país hermano, país vecino, país amigo, país de mis ancestros, significa mucho. Que viva México y que vivan ustedes. Gracias.
Muchas gracias. No termina aquí la conferencia. Nos prometió un diálogo con ellos. Entonces, la primera pregunta que les hizo el señor Quirós, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Son jóvenes? 2022, con una circunstancia que él mismo dijo que somos diferentes. ¿Cuáles son las prioridades desde su perspectiva juvenil? ¿Alguno? Adelante, por favor. Well, thank you very much for your presentation. As I told you, we were waiting for you, and I'm glad to tell you that my generation is achieving the best international relations that we can actually achieve. I guess it's pretty important for our countries to increment the cooperation between each other, because North America is a solid economic bloc, and we need to keep up that cooperation to face off against China and also face off against Europe, which are expanding their markets, and it's getting pretty tight for us. So we need to tighten up, strengthen up, and the borders between our three countries, NAFTA and now TMEC, they need to go away, so we can integrate our three countries even better. Thank you very much. Un aplauso. ¿Palabras? ¿Entendieron sus palabras? Yeah, muy interesante. Very interesting because cada nación tiene su soberanía y tiene sus fronteras. Pero la realidad es de que esto ha hecho que, Canadá, México, Estados Unidos, desde antes de la tecnología con NAFTA, que si uno prospera, el otro prospera, y que no hay nación perfecta. No hay nación. Los Estados Unidos no son perfectos, ni Canadá, ni México, ni nadie. Pero la diferencia entre nosotros con nuestras democracias que tienen puntos de vista tan diferentes. Por eso la tolerancia es muy importante. Hermanos y hermanas, La tolerancia es importante porque uno no puede mirar al prójimo que es su conciudadano, ¿no? Aunque tenga ideas diferentes. Porque es lo que hace que Canadá, Estados Unidos y México sean democracias que puedan avanzar para su pueblo. Y con la transparencia corporativa, transparencia política, transparencia académica. Mire la preparación que se necesita para llegar a ser académico, para llegar a ser cualquier persona en México. Se necesita. En Estados Unidos también. No, usted tiene mucha razón. Sus padres son de Alemania, Mi mamá es mexicana y mi papá es alemán, correcto. Qué bueno. Mi mamá es puertorriqueña. Siempre me recuerdo, antes de yo nacer, no sé si han visto, me encanta la historia. Me encanta la historia. En el 1963, en junio, el presidente John F. Kennedy fue a Alemania y fue a Berlín. Y el muro había sido construido por los soviéticos y los alemanes del este. Y Kennedy miró a la pared y los ciudadanos, prisioneros en su propia sociedad. Y Kennedy se puso muy molesto, no gritando, pero adentro. Y dijo, Ich bin ein Berlin. en el mundo de hoy, in the free world today, there's no greater words than Ich bin ein Berliner, right? Y él hizo su caso contra el comunismo basado en la realidad y libertad. Gracias. I thank you. A ver, señores internacionalistas de formación, aprovechen la oportunidad que tenemos aquí a nuestro invitado. Cualquier pregunta, No tengan preocupación. No tengan preocupación ni sientan pena por expresarse. Ya, como decimos en inglés, don't be polite. Estoy aquí para hablar con ustedes. No tienen que preocuparse de la pregunta, Yo tendría una pregunta, si me permite. Sí, por favor.
En un mundo tan polarizado, ¿cómo la cultura nos ayuda a quitar esa polarización? Bueno, la cultura, hablando con Ibis los otros días y colegas en la embajada, lo bello de la cultura es que la cultura refleja la nobleza del espíritu humano a través de las fronteras, ¿no? La cultura, sea de música, de arte, nos recuerda que la dureza del corazón a veces tiene que ablandarse, ¿no? Le voy a dar un ejemplo. El viernes pasado, la embajada trabajamos muy duro siempre, muchas horas, ¿verdad? Siempre hay que hacer algo. Y yo miré a nuestros colegas mexicanos decorando la embajada entera y la sesión donde trabajamos, ¿no? Y viene Ibis y me dijo, tenemos que pintarte, ¿no? Y arreglar. Y yo digo, pero ¿cómo va a ser que tanto trabajo que se está haciendo y estamos haciendo esto a la misma vez y no cae el trabajo ni cae lo otro? Y lo celebramos muy bien y aprendí de ellos. Y aprendí del Día de los Muertos que nosotros a veces en Estados Unidos somos reservados, ¿no? Y me pidió que pusiera fotos de seres queridos que se han ido. Y para mí eso fue una cosa profundamente importante para mi conocimiento y aprendizaje, porque la cultura mexicana me recordó que tenemos que pensar en cosas más grandes que el trabajo de hoy o que el objetivo de hoy, que hay cosas que son del espíritu de la vida. Esa es la cultura. Nos recuerda a ser seres humanos con espíritu y alma. Y esa es observación personal. Gracias. Sí, muchas gracias. A los delegados que están en otros campos fuera de San Rafael, los invitamos a hacer también sus preguntas, por favor. Hay una pregunta. ¿Considera que la educación afecta de manera directa a la diplomacia o política mexicana? Es de Alexis Gabriel Sarmiento Zavala. Que si la educación afecta a la diplomacia. No, afecta de manera directa a la diplomacia, bueno, sí, o la política mexicana. Esa es una excelente pregunta. Diré que asuntos mexicanos deben ser hablados por ciudadanos mexicanos primero. Y diré de que he quedado profundamente impresionado, al igual que mis colegas, con el recibimiento que México nos ha dado a nosotros. Desde la Cancillería hasta todos los ciudadanos y ustedes. O sea que diría que México es México. Es un gran país, un país poderoso, un país con cultura, un país con legado, un país con ustedes. Me atrevería a decir que admiro la manera que México toma la educación como una prioridad. Han dado su vida por ustedes, ¿no? En el área académica. Así que, no. Naciones que se desarrollan siempre toman la educación muy en serio para sus ciudadanos, porque ciudadanos informados son ciudadanos que contribuyen a su país, a la región y al planeta. Gracias. Hay otra pregunta de Kevin Alan Piña Mondragón. ¿Cómo considera que son las estrategias más fundamentales para negociar diplomáticamente con Estados Unidos? El respeto mutuo. El respeto mutuo es muy importante. El embajador Salazar siempre ha hablado del respeto entre las naciones. Y en general, como le hablo a diplomáticos más jóvenes que yo, la base de la diplomacia efectiva es que cuando dialogas con alguien, que sepa que estás siendo honesto. Que se sabe cuando hay negociaciones entre naciones, cada nación tiene su interés, pero cómo encontrar su interés propio. Y finalmente yo siempre digo de que la gente puede percibir la honestidad del diplomático.
basado en el respeto a la cultura en la cual donde estamos viviendo. Gracias. Y creo que atrás sí. Adelante, por favor. Si te paras, por favor. Hello, good morning. My name is Elena. I'm from the United States and I am a student here at UVM. And I just wanted to get your opinion about the social issues here in Mexico compared to the United States. I don't know, two big differences that I've seen living here within the past year is the feminism. Like the feminism in the US is a bit more modernized. And I don't know, I will come in here and going to the feminist marches, I definitely see that there are different goals that here they want to reach. Also in the education, well, you said that the education here is like really good, and it can be really good, except I've seen some major differences with, especially with what's it called, mental health, and also just the well, here the schools really focus on exams, and over there actually we're trying to get rid of SAT scores to determine a place at the college that you want to attend. So what do you what's your opinion about social changes in Mexico compared to the social changes in the United States? Thank you. Elena, where are you from in the States? I'm from Connecticut. And what's your background, if I may ask? My mother is white and my father is Mexican. Awesome. Okay. It's a common theme. Like, I know how you feel. Oh, thank you for your question. Let's give her a hand. And we want to get your contact so we can get advice from you on how to get more American students here, because we are so proud, Elena, that you're here. And we thank you for hosting her at your institution. Gracias por invitar a Elena. Ella abordó un tema muy, muy importante y me recuerda a mi hija de 17 años que hace esas mismas preguntas muchas veces, ¿verdad? Y es la importancia del feminismo y cómo lo define el mexicano o el norteamericano o en los Estados Unidos, que como México somos países grandes, diferentes regiones tienen diferentes definiciones de temas de lucha social, ¿no? Pero el objetivo es siempre adelantar. Diría de que aquí en México, cuando uno viene como extranjero, ¿verdad? Una cosa que yo he tratado de hacer mucho es de escuchar y observar cómo ellos llevan a cabo y adelante esos objetivos, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay en Estados Unidos tantas maneras diferentes en el sur como en el sureste o el noroeste de cómo luchan por derechos civiles, cómo luchan por una sociedad más justa, lo que llamamos to further perfect our union every day. So, Elena, diría de que sigue contribuyendo aquí donde estás y comparte tus ideas. Comparta su experiencia con ellos, porque su voz es muy importante. Su voz es muy importante. Y espero que haya contestado su pregunta. Yeah, thank you very much. Thank you. Ángela Isabel de Zacano, ¿qué áreas de oportunidad en la relación de Estados Unidos y México encuentra en materia de educación? Gracias. Bueno, uno de los objetivos que estamos haciendo ahora es, voy a visitar a las universidades de Estados Unidos representadas aquí en México, al igual que el embajador ha visitado universidades de Estados Unidos, para abordar cómo pueden admitir a más jóvenes mexicanos y mexicanas. Como mencionamos, tenemos solamente como 14,000 mexicanos. Vamos a ponerlo en contexto. Cuando los números de mexicanos habían bajado allá por el 2018 y cuando llegó la pandemia, los números bajaron mucho más. Ahora estamos a 14,000.
entiendo por una colega que lo más que hemos tenido son 20,000 mexicanos en Estados Unidos estudiando. Y queremos tener mucho más, pero necesitamos al sector privado que considere su inversión en la juventud mexicana mediante becas. El sector privado es muy importante en ambas fronteras, ¿no? Y preguntan, what's the benefit of this? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es invertir en la nación mexicana y la nación norteamericana, en juventudes dinámicas. La educación es una inversión de largo plazo. Segundo, que las universidades mexicanas y las universidades norteamericanas acepten más intercambios, sea de 6 meses o de 1 año, además de 4 años o de maestría o doctorado. También los community colleges. Dígame, señor. Sorry, do you actually think that the situation with the visas is going to change or improve a little bit depending on the World Cup that is coming up for 2026? Because I see that there is a big chance and opportunity to open up or loosen up regulations to allow more people to go to the States and actually study there. Thank you. I haven't heard about that. No he escuchado de eso, pero lo que sí sé es que muchos estudiantes que dominan el inglés, que tienen buenas notas, que son aceptados, a veces se sienten intimidados por el proceso de visa. Es como que creen que no van a ser aceptados. Los gastos también son altos a veces para mucha gente. Por eso es que a veces nosotros tratamos de buscar la manera de ayudar a los estudiantes que le han dado beca para no tener ese peso y ese cargo, porque sabemos que es caro. Pero lo que sí podemos hacer es decirle al pueblo mexicano, a los jóvenes hijos, de que no se preocupen por la visa. Si los aceptaron a la Universidad de Estados Unidos, si tienen beca o pueden pagar independientemente, si tienen dónde ir, no tienen nada que temer del proceso. Pero todos hemos escuchado historias de qué difícil es obtener una visa. Ahora, de que si vamos a eliminar el requisito de visa, eso I don't think so, yeah. no lo he escuchado. No, but I guess maybe loosen up a little bit the regulations because there is going to be a lot of people that are going to travel from one country to another just to see the World Cup. Claro. So I guess there's a big opportunity to open up and do more industry. Good. Ok, gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Mauricio Lozano, usted dijo que no hay democracia perfecta. ¿Cómo se podría tener una, o cuáles serían las bases para una democracia perfecta? Bueno, yo soy diplomático, no político, y hoy en día a ver cómo contesto eso. Digo que en general, mi abuelita Leonor, que en paz descanse, siempre me decía, ¿verdad? Roberto, el respeto al derecho ajeno es la conservación de la paz. Así me decía ella. Hay que respetar. Para hacer una democracia fuerte, tenemos que respetar otras voces siempre. Así le enseño a mis hijos también, tocando el tema que tocó Elena, ¿no? Que le digo a mis hijos que a veces llegan de la escuela, ¿verdad? Y, no, que tal persona cree en esto o creen en lo otro. Yo digo, no, you have to persuade them. The magic of democracy and of citizenship is the ability to try to persuade others. And if you fail in persuading them, at least they know that you respect their opinion. At least they know that you see them as a whole human being. You're not just talking about equality. You're exercising that respect. And hopefully change minds. I tell my own kids, they help to change my mind on many issues throughout the years. And they're younger than I am. So, respeto. Se tiene que respetar el uno al otro siempre.
Paola Compadán, si un país es presionado por la comunidad internacional por la violación de los derechos humanos y el Estado es consciente, ¿cómo puede avanzar ese país? ¿Qué significa mediante el Estado es consciente? Que sí se da cuenta que dentro de su Estado se violan los derechos. Claro, es una excelente pregunta. Los mismos Estados Unidos, como ha dicho el presidente Biden anteriormente y otros jefes de Estado, no hay nación perfecta. Vimos como nosotros creemos en derechos humanos como fundamental en la política exterior, porque naciones que respetan a las mujeres, a los que, que people living with disabilities, personas que viven con discapacidades, personas de la comunidad LGBTQI+, ¿verdad? Personas que de comunidades de minorías étnicas, todo tipo de personas necesita ser respetada y honrada y que puedan lograr sus objetivos en la vida. Right? Welcome to talents and contributions. So, Estados Unidos habla de derechos humanos entendiendo que hasta en junio de 2020 vimos que aconteció con la muerte del señor George Floyd y cómo la gente reaccionaron en Estados Unidos muchas veces. Porque tenemos que dar el ejemplo siempre. Y es un proceso a diario. Es un proceso a diario. Y como dijo César Chávez, el pueblo que aprende a leer no puede ser oprimido nunca. Y tenemos que seguir adelante. No excusar la violación de derechos humanos entre nuestras naciones. Es lo que nos hace diferente a otras naciones. Gracias. Ya las últimas tres para que también le demos la oportunidad al doctor de tener una participación. Esta es muy interesante. ¿Cree viable la posibilidad de que exista representación legislativa en una Cámara de Ciudadanos binacional? ¿En una Cámara de Ciudadanos binacional? Es interesante. Si vamos a avanzar en el proceso de integración de tal manera que vamos a tener un legislativo común. ¡Qué interesante! Primera vez que escucho esta pregunta. ¿Qué piensa usted, doctor? Eso ser diplomático. Bueno, pues creo que sería una manera muy importante de llevar no nada más el tema económico o comercial, sino que además impulsar estos cambios sociales que justamente nos comentan. Al final, si nos estamos integrando, pues no nada más es económicamente, también hay que ver esta integración desde un punto de vista social, cultural, y por qué no considerar esta propuesta. Bien dicho. Esas son las preocupaciones de los jóvenes. Qué bueno, qué bueno. Es otra pregunta. ¿Cuál es su nombre? Florencia. Florencia. Bueno, sabemos que tenemos antecedentes de tratados comerciales entre Estados Unidos y México. Pero mi pregunta para usted sería, ¿cuáles temas o qué áreas cree que podríamos reforzar para tener como lazos más estrechos entre Estados Unidos y su país, Estados Unidos y México? Gracias. ¿Lazos económicos o en general? En general, ¿qué podría ser? En general, yo creo que ahora que tenemos tecnología tan avanzada y que tenemos, siempre se habla de comercio, ¿no? Pero el comercio es parte de la relación bilateral, ¿no? A ver, porque es monetaria, es económica, ¿no? Pero tenemos intercambios diarios entre nuestros pueblos en las fronteras, ¿verdad? Gente que vive en Tijuana, trabajan en San Diego, o que viven en El Paso, trabajan en Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero yo digo que de lo más importante sería más intercambio académico. Usted vaya para UCLA o donde sea y que vengan jóvenes para acá y que se construyan ideas y grandes compañías entre las dos mentalidades, ¿verdad? Nuestros dos grupos de gente y de pueblos. Ir más allá. Lo económico es importante. Energía eléctrica, ship companies,
tanto, literatura, arte, ciencia, la ciencia tan importante. ¿Usted qué piensa? ¿Qué ejemplo? Bueno, yo creo que es importante estas propuestas que están haciendo los jóvenes de un intercambio a mayor profundidad en términos sociales, en términos culturales. Yo creo que es algo sumamente importante que debemos considerar. Como usted dice, no nada más es la relación comercial, no nada más es el aspecto político. Aquí vemos que también hay esos intereses que son muy válidos, muy legítimos, porque pues al final, como ha comentado, pues somos vecinos, somos socios. Entonces ese otro componente creo que es algo que se debe impulsar desde los tres gobiernos. Muy bien dicho, gracias. ¿Sí? Ok, bueno, yo pudiera opinar desde nuestra trinchera que nosotros somos de la sección de asuntos culturales educativos, también llevamos un poco de prensa, que parece también lo que no hemos mencionado es el interés de las niñas y las mujeres en STEM. Por programas de STEM me refiero a las ciencias y la tecnología. Entonces, si dos países que funcionan comercialmente muy bien, ¿por qué no le damos más empuje a esos temas de ciencia y de tecnología, a la vez tocando temas sociales como lo somos las mujeres en las ciencias? Ninguna nación puede adelantar y progresar dejando atrás al 51% de la población, las mujeres y las niñas. Un aplauso a Ivy. ¿Usted consideraría que se podría lograr una integración real entre todo el continente norteamericano? Más allá de lo que podría ser una cooperación institucional, ¿usted pensaría que sería posible que se empezara a forjar una identidad continental más allá de una identidad nacional entre los individuos de lo que serían Canadá, Estados Unidos y México? Buena pregunta. Como diría John Lennon, if you want it. If you want it. Su generación. Recuerda, war is over if you want it, right? I mean, la integración es posible, pero eso va a caer en manos de su generación. Espero estar vivo para verlo, Pero si la lideranza mexicana, la lideranza norteamericana, la lideranza canadiense deciden que ese bloque económico debe ser más unido, entonces así será. Hoy hablamos de eso, hoy estamos tomando pasos en esa dirección, pasos fuertes como el embajador Salazar ha dicho, pero eso cae en sus manos. ¿Y dónde usted quiere llevar esa relación? Porque lo que no debemos hacer es compartimos historia buena, no muy buena, positiva, que hay que ver realísticamente, pero lo que debemos hacer es, como dice el embajador Salazar, celebramos 200 años de relaciones diplomáticas, pero tenemos que mirar hacia al frente y cómo ustedes definan eso. Gracias. Sí, muchas gracias. De alguna manera, con lo que acaba de decir, señor, es que se contesta la pregunta de Ángela y de Alex. Le damos unos minutos al doctor para cerrar, por favor. Gracias. Bueno, pues primero que nada le queremos agradecer muchísimo su presencia aquí en Campus San Rafael, dirigir estas palabras no solamente a nuestros estudiantes que nos acompañan, sino al resto de los estudiantes que están en Campi, que están llevando a cabo esta escucha a través de VM Radio. Nos da muchísimo gusto tenerlo acá, conocerlo, saber que estamos pues con una persona en un diálogo franco con los alumnos que está sumamente interesado en forjar vínculos, sobre todo académicos, para que, bueno, pues finalmente más alumnos mexicanos puedan acudir a Estados Unidos y prepararse, y siguiendo estas inquietudes que hemos estado observando respecto a el interés que hay no solamente en temas comerciales o diplomáticos, sino en temas sociales, culturales, científicos y de tecnología. Pues bueno, creo que de alguna forma se está proponiendo que exista una especie de diálogo, ¿no?, entre sociedades para, como decía ya el compañero, en todo caso, alcanzar más adelante una identidad en común como americanos del norte,
Pero bueno, en este momento consideramos que sería conveniente abrir este diálogo dado el interés que hay de nuestros estudiantes y pues nos da muchísimo gusto tenerlo por acá, conocerlo y pues muy complacidos de que esté inaugurando nuestro modelo de Naciones Unidas OBENAM 2022. Muchas gracias. Con esto damos por terminada esta sesión con el representante, bueno, el agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos en México, el señor Quiroz. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Las sesiones inician a las 10. Por favor, las mesas den oportunidad de que lleguen las delegaciones de Campus San Rafael que se encuentran en la sala para que no tengan falta. Muchas gracias, Universidad de Valle de México, por siempre responsable de lo que está cultural. Una producción de VM Radio.